Te doy $1000 si me atiendes en inglés. Se burló el millonario. Lo que ella dijo cambió todo. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traigo una historia que les llegará al corazón, titulada, Te doy $1000 si me atiendes en inglés. Se burló el millonario. Lo que ella dijo cambió todo. Les pido con toda la emoción que se suscriban y dejen su like para que podamos seguir trayendo estas narraciones que nos unen y nos enseñan. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este espacio. Te ofrezco $1000 si logras atenderme en inglés. La frase, cargada de una mofa helada, fue lanzada por el millonario, provocando que la mesa entera explotara en una carcajada ruidosa y despectiva. Las copas de cristal fino vibraron sobre el mantel de lino, el vino tinto salpicó como gotas de sangre y el elegante restaurante se transformó de pronto en un coliseo, un escenario diseñado para la vergüenza pública. De pie frente a él, una joven camarera lo contemplaba en un silencio profundo. Sus manos, aunque apenas temblaban, sostenían con firmeza una bandeja vacía, pero en su mirada se albergaba una cualidad inefable, un destello que no podía ser comprado ni humillado. Dignidad. El millonario, con un gesto de arrogancia desmedida, levantó su copa. Vamos, anímate, repitió con la voz entrecortada por las risas. Te doy $1000 si te atreves a atenderme en inglés. El murmullo del salón se desvaneció, y todos los comensales contuvieron el aliento, expectantes. Ella tomó una larga y profunda bocanada de aire, y en el instante en que alzó la vista, nadie en aquel lugar volvió a reír. El restaurante El Espejo de Mármol, ubicado en el corazón de Polanco, resplandecía con luz y murmullos sofisticados durante aquella noche particular. Los imponentes candelabros de cristal arrojaban reflejos danzantes sobre las copas relucientes. Las risas de los comensales flotaban como notas musicales entre los pasillos y el embriagador aroma del vino de reserva se entrelazaba con el perfume de la carne cocinada lentamente al romero. Justo en el centro del salón, una mesa ocupada por ejecutivos de alto nivel se había convertido en el foco de todas las atenciones. Eran 4 trajes de corte impecable, oscuro como la noche. 4 relojes de lujo brillando bajo la luz, y en el centro, un hombre cuya sonrisa irradiaba una seguridad excesiva, casi ofensiva. Adrián Bonges hablaba con un volumen innecesariamente alto, empleando ese tono que no busca entablar un diálogo, sino montar un espectáculo para su audiencia. ¿Saben qué es lo que más me fascina de México?, proclamaba a su séquito, que uno puede disfrutar del mejor servicio que existe en el mundo por una fracción de su valor real. Las risas se propagaron como chispas encendidas. A solo unos metros de distancia, Sofía Navarro, con su cabello cuidadosamente recogido en un moño y la bandeja de plata sostenida con un equilibrio impecable, aguardó pacientemente a que la oleada de carcajadas amainara. Buenas noches. ¿Están listos para ordenar ahora?, preguntó con una serenidad que contrastaba violentamente con la atmósfera de la mesa. Por supuesto, belleza, respondió Adrián sin dignarse a mirarla directamente. Pero antes de eso, dime algo, ¿qué tanto alcanzas a comprender de lo que estoy diciendo? Ella optó por no responder a la provocación, limitándose a apuntar con la punta de su bolígrafo sobre la pequeña libreta de comandas. Una leve sonrisa, contenida y absolutamente profesional, se dibujó en sus labios. ¿Lo ven?, añadió él, dirigiéndose a sus amigos con un gesto teatral. Te dirijo la palabra y apenas eres capaz de entenderme. Es por esa razón que la gente como tú nunca llega lejos en este país. Isabel, la administradora del restaurante, observaba toda la escena desde la seguridad de la barra. Un impulso la urgió a acercarse e intervenir, pero el pánico asociado al apellido Bonges la mantuvo paralizada en su sitio. Era plenamente consciente de que aquel hombre representaba una inversión de millones en la cadena hotelera a la que pertenecía el restaurante, y sabía con certeza que una sola queja proveniente de él podría significar el despido inmediato para cualquiera de los empleados. Sofía inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire y valor. En su mente resonó la voz de su hermano pequeño, Leo, diciéndole esa misma mañana, tú fuiste quien me enseñó mis primeras palabras en inglés, Sophie. Eres la mejor maestra de todo el mundo. Sus dedos experimentaron un ligero temblor,
pero no era producto del miedo, sino de una rabia contenida que ardía en su interior. Enseguida. ¿Desearían comenzar con un vino tinto o prefieren un blanco? Preguntó con una voz tan suave que apenas parecía rozar el aire. Adrián la examinó de pies a cabeza, visiblemente entretenido por su inquebrantable calma. El que seas capaz de pronunciar correctamente, soltó, desatando otra ruidosa carcajada. Las risas de sus acompañantes inundaron el espacio, resonando contra las paredes. Uno de ellos, el más joven, bajó la mirada con una expresión de clara incomodidad, pero permaneció en silencio. El mutismo que siguió fue denso, pesado, casi se podía palpar su crueldad. Sofía mantuvo su postura erguida. No iba a concederle el placer de verla ceder. Adrián alzó su copa, deleitándose en el poder que creía ejercer sobre ella y sobre todos. Aunque, pensándolo mejor, murmuró, inclinándose hacia ella para asegurarse de que todos en la mesa pudieran escucharlo con claridad. Podríamos hacer esto un poco más interesante. Ella lo miró fijamente, sin parpadear. Más interesante, señor. Él sonrió, saboreando cada sílaba que estaba a punto de pronunciar. Sí, una pequeña apuesta. Dejó caer la copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio, y anunció con una voz potente y desafiante, «Te doy $1000 si me atiendes en inglés». Las risas volvieron a estallar, más fuertes y burlonas que antes. Sofía no se inmutó. Con una lentitud deliberada, bajó la bandeja y la apoyó en una mesa auxiliar, mientras el brillo de las velas se reflejaba en la superficie de sus ojos, creando dos pequeñas llamas danzantes. El aire del salón se tornó espeso, casi irrespirable, hasta la delicada melodía del violín pareció haberse detenido en seco. Isabel se mordió los labios, temiendo el desastre inminente. Adrián aguardaba una reacción, cualquier tipo de reacción que confirmara su victoria, pero Sofía, envuelta en su silencio, simplemente dio un paso hacia adelante. Lo miró directamente a los ojos, respiró hondo una vez más. Y entonces, con una calma que congeló la sangre de todos los presentes, pronunció en un hilo de voz apenas audible, «Muy bien, señor, si eso es lo que usted desea». El murmullo característico del restaurante se había transformado. Ya no era una melodía alegre y relajada de conversaciones y risas. Se había convertido en un silencio expectante, cargado de una tensión incómoda. Las copas de vino permanecían inmóviles sobre las mesas, como si estuvieran congeladas en el tiempo, y las velas, con su luz parpadeante y nerviosa, parecían ser el reflejo de la incomodidad colectiva. Adrián Bonges aún conservaba su sonrisa impregnada de soberbia, pero era una máscara frágil. Jugaba con su copa de vino, haciéndola girar entre sus dedos como si el tiempo y todo lo que contenía le pertenecieran. «Vamos, niña», dijo con un tono que pretendía ser burlón pero que ahora sonaba forzado. «No te tomes tanto tiempo para pensar, ¿o acaso necesitas que te lo traduzca?». Sofía Navarro no se movió ni un centímetro. Su mirada permanecía anclada en él, contenida pero de una intensidad abrumadora. Cada segundo que transcurría en silencio aumentaba la presión en el ambiente. Podía sentir las miradas de todo el salón clavadas en ella, los clientes de otras mesas, sus propios compañeros de trabajo, incluso el pianista, que había detenido sus manos sobre las teclas. Isabel, desde la barra, le hizo una señal casi imperceptible con la cabeza, un gesto que era casi una súplica. «Déjalo pasar, Sophie, por favor». Pero Sofía no tenía la más mínima intención de hacerlo. No después de haber soportado tantas humillaciones veladas, tantas sonrisas condescendientes. Inspiró una vez más, lentamente. «El señor desea que lo atienda en inglés», repitió, sin la más mínima alteración en su tono de voz. «Muy bien». Adrián enarcó una ceja, todavía tratando de mostrarse divertido. «¿De verdad vas a intentarlo?», se rió. «Esto promete ser muy interesante». Uno de sus socios, el más joven y el mismo que antes había mostrado incomodidad, intentó mediar. «Adrián, ya es suficiente, déjala hacer su trabajo». Pero el millonario lo silenció con un gesto autoritario de la mano. «No, no, de ninguna manera, quiero ver esto».
Sofía bajó la bandeja de plata y la depositó con suavidad sobre la mesa de servicio. Su respiración era tan pausada, tan controlada, que apenas se notaba el movimiento de su pecho. La voz de su pequeño hermano Leo resonó en su memoria con una claridad cristalina: no permitas que nadie te haga sentir inferior solo porque sabes cosas que ellos ignoran. Cuando levantó la vista de nuevo, su expresión había sufrido una transformación completa. Ya no quedaba rastro de miedo en sus ojos, en su lugar, había una calma peligrosa, una serenidad que presagiaba una tormenta. Entonces, dijo Adrián, reclinándose cómodamente en su silla, ¿qué es lo que vas a decirme, señorita? Sofía dio un paso firme hacia adelante. Su voz, cuando finalmente habló, sonó nítida y segura, con una dicción tan perfecta que pareció cortar el aire viciado del salón. Would you like to start with the wine list, or should I start teaching you some manners first? ¿Le gustaría empezar con la carta de vinos, o debería empezar por enseñarle algunos modales primero? El silencio que siguió fue absoluto, total. Las risas se extinguieron de golpe, como una llama ahogada por una repentina falta de oxígeno. Los socios de Adrián se miraron unos a otros, sus rostros una mezcla de confusión y asombro. Isabel abrió los ojos de par en par, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Adrián, por primera vez en toda la noche, se quedó completamente sin palabras. La camarera, esa joven a la que había asumido como ignorante y fácil de humillar, le acababa de dirigir la palabra en un inglés más pulcro, más fluido y natural que el suyo propio. Sofía lo sostuvo con la mirada, serena, sin moverse un ápice. Él intentó forzar una risa, pero su voz tembló, traicionándolo. ¿Y tú? ¿Tú hablas inglés? Ella esbozó una sonrisa mínima, desprovista de cualquier arrogancia. Digamos que lo entiendo lo suficiente como para darme cuenta cuando alguien está intentando burlarse de mí. El murmullo regresó al salón, pero era completamente distinto. Ya no eran risas despectivas, sino suspiros ahogados, comentarios en voz baja, una amalgama de vergüenza ajena y una creciente admiración. Adrián bajó la vista hacia su copa, haciéndola girar entre sus dedos como si buscara una respuesta en el reflejo carmesí del vino. Sofía, con una elegancia silenciosa, dio media vuelta, recogió su bandeja y se alejó con pasos lentos y mesurados. El eco de sus tacones sobre el mármol fue el único sonido que se oyó en todo el restaurante. Y a sus espaldas, Adrián Bonge sintió una emoción que no recordaba haber experimentado desde hacía mucho, mucho tiempo. Vergüenza. Una sensación abrasadora que, sin que él lo supiera en ese momento, sería tan solo el principio de su caída. El silencio en el espejo de mármol se hizo tan profundo que parecía haber solidificado el aire. Durante un largo instante, nadie se atrevió a moverse. Las miradas de los presentes saltaban de Adrián a Sofía, y de Sofía a la copa de vino ahora vacía, en un intento por procesar lo que acababa de suceder. Adrián Donhas todavía tenía la sonrisa congelada en el rostro, pero el brillo de burla en sus ojos se había extinguido por completo. Se aclaró la garganta, fingiendo que todo había sido parte de una broma elaborada. Bueno, murmuró, esforzándose por reír. Parece que alguien ha estado tomando clases en YouTube. Algunos de sus acompañantes rieron, pero fue una risa nerviosa, más por un acto reflejo de seguir al líder que por genuina diversión. El sonido se apagó casi de inmediato, porque Sofía Navarro no bajó la cabeza ni retrocedió un solo paso. Simplemente lo observó con esa calma que tiene la capacidad de desarmar, con esa firmeza que no requiere de palabras para hacerse sentir. Disculpe, señor, dijo ella, cambiando de nuevo al español. Si ya ha terminado con su espectáculo, puedo traerle la carta de vinos. Su tono era impecable, cortés hasta el extremo, pero cada sílaba que pronunciaba llevaba un filo invisible. Isabel finalmente se acercó a la mesa, moviéndose con pasos contenidos, en un intento desesperado por suavizar la tensión del ambiente. Señor Bonges, permítame ofrecerle una botella de nuestra mejor reserva, una cortesía de la casa, dijo con una sonrisa que apenas lograba ocultar su nerviosismo. Para compensar el malentendido. Malentendido, repitió Sofía sin siquiera mirarla. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire,
como cuchillos afilados envueltos en el más suave terciopelo. Adrián tomó un sorbo de vino y la señaló con la copa. Tienes carácter, señorita, pero ten mucho cuidado con pasarte de lista. El orgullo no es algo que pague las cuentas. Ella sostuvo su mirada sin un ápice de miedo. Ni el dinero es algo que compre la educación, señor. La frase fue un golpe seco, directo. Un par de clientes en las mesas cercanas contuvieron la respiración audiblemente. Isabel la tomó del brazo con discreción, susurrándole al oído, por favor, Sophie, no te busques más problemas. Sofía asintió levemente, pero sin apartar ni un segundo la vista de Adrián. Había algo en su interior que comenzaba a despertar, una fuerza que no tenía relación con el enojo, sino con la defensa de una dignidad que le habían intentado negar demasiadas veces. Mientras se alejaba de la mesa, la voz de Adrián volvió a sonar, pero esta vez el volumen era más bajo, casi teñido de inseguridad. ¿Dónde aprendiste a hablar de esa manera? Ella se detuvo por un brevísimo instante. En lugares donde la gente no siente la necesidad de humillar a otros para sentirse superior. Y sin más, continuó su camino. Detrás de ella, Adrián sintió un extraño vacío en el pecho. No era rabia, era algo completamente distinto. Una sensación que lo incomodaba mucho más que la propia vergüenza, era el reflejo de sí mismo que acababa de ver en los ojos de aquella mujer. Isabel la alcanzó junto a la barra. Sophie, estás completamente loca. Ese hombre puede conseguir que te despidan esta misma noche. Sofía dejó la bandeja sobre el mostrador, respiró hondo y respondió con una serenidad que resultaba casi increíble. Si van a despedirme por decir la verdad, entonces que así sea. Hay cosas que duelen mucho más que perder un trabajo. Isabel la observó en silencio. Por un instante, sintió una punzada de envidia por esa paz, por esa fortaleza que ella misma había olvidado que alguna vez tuvo. A unos metros de distancia, Adrián la observaba sin llegar a comprender. Esa mujer, la misma a la que había intentado ridiculizar, lo había dejado completamente expuesto frente a todos. Por primera vez en su vida, el millonario no sabía cómo recuperar el control, cómo reafirmar su poder. Y mientras Sofía volvía a su trabajo, atendiendo otra mesa con una sonrisa genuina, el sonido del violín regresó al salón. Pero esta vez, la melodía sonaba diferente, menos elegante y más humana, como si todo el restaurante hubiera experimentado una transformación profunda con una sola frase. Y Adrián, con la mirada perdida en el fondo de su copa, supo que esa noche, para él, no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. De la gente que se sentaba a disfrutar de su mesa. Esa misma noche, él regresó al restaurante. Sofía lo observó entrar y dejó escapar un suspiro silencioso, casi imperceptible. Se aproximó con su libreta en mano, manteniendo la distancia profesional que se había impuesto. El café de siempre, señor. Sí, pero en esta ocasión me gustaría ordenar algo más. Ella alzó la vista, una sombra de desconfianza en sus ojos. Lo escucho. Ayer me enteré de que estudiaste letras inglesas, dijo él, sin andarse con rodeos. Que tuviste que abandonar la universidad para poder cuidar de tu familia. El bolígrafo se deslizó de entre sus dedos y cayó al suelo con un ruido seco. ¿Qué? Su voz descendió a un murmullo helado. ¿Quién le ha proporcionado esa información? No era mi intención invadir tu vida privada, intentó justificar él. Solo buscaba comprender. Sofía apretó la mandíbula con fuerza. Usted no tenía ningún derecho. Él asintió, aceptando la totalidad de la culpa. Lo sé, pero hay algo que necesito decirte. Ella esperó, inmóvil y en silencio. Anoche estuve reflexionando sobre lo que dijiste, que existen idiomas que jamás deberían ser utilizados para humillar a otros. Adrián bajó la mirada. Tenías toda la razón, y no puedo dejar de pensar en la cantidad de veces que lo he hecho sin siquiera darme cuenta. Sofía lo observó detenidamente, sin saber si debía creer en sus palabras. Había una inflexión diferente en su voz, una sinceridad que no había percibido antes, pero a pesar de ello,
el dolor de aquella humillación inicial seguía fresco, como una herida que se negaba a cerrar. No intente limpiar su conciencia utilizándome, señor, respondió con una firmeza inquebrantable. No necesito su arrepentimiento. No es eso lo que busco. La interrumpió él con suavidad. Solo quiero tener la oportunidad de escucharte. De saber quién eres en realidad. Por primera vez, ella lo miró de forma prolongada, como si estuviera escrutando sus ojos en busca de alguna intención oculta, de una trampa. Pero lo que encontró en su mirada la desarmó por completo. No había ni rastro de soberbia ni de ironía. Solo un hombre que comenzaba a asimilar la idea de que su dinero no lo convertía en una persona más digna. No hay mucho que contar, dijo ella finalmente. La vida me enseñó a hablar inglés, pero también me ha enseñado a permanecer en silencio. Adrián esbozó una sonrisa cargada de tristeza. Y a pesar de eso, tus palabras tienen más valor que todo lo que yo he podido decir en años. Ella retrocedió un paso, sintiéndose incómoda con la oleada de emoción que la invadió al escucharlo. Se giró para atender otra mesa, pero su respiración temblaba ligeramente. Mientras tanto, en la mesa, Adrián abrió el pequeño sobre de la cuenta, dejó la cantidad exacta de dinero y, debajo, un pequeño trozo de papel doblado con una frase escrita a mano. No todos los idiomas se hablan con palabras. Sofía lo encontró minutos más tarde, y por primera vez sintió que aquel hombre, el mismo que la había herido profundamente, estaba empezando a aprender el arte de escuchar. Los días que siguieron trajeron una atmósfera diferente al espejo de mármol. Los empleados podían percibir una nueva calma en el ambiente, aunque nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente. Adrián von Hess continuó visitando el restaurante, pero ya no se comportaba como el hombre que daba órdenes, sino como alguien que estaba aprendiendo a observar el mundo que lo rodeaba. Y Sofía Navarro, a pesar de sus intentos por mantener una distancia prudente, comenzaba a descubrir que el silencio de aquel cliente habitual se sentía menos opresivo que antes. Aquella tarde, el cielo de la Ciudad de México se cubrió de un manto gris. La lluvia comenzó a golpear contra los amplios ventanales, llenando el lugar con un sonido suave que era una mezcla de nostalgia y una extraña paz. Adrián bebía su café lentamente mientras Sofía servía una mesa cercana. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban por breves instantes, casi con timidez, como si ambos temieran romper el delicado equilibrio de algo que apenas comenzaba a construirse. Isabel se le acercó con disimulo. «Sophie, ¿te das cuenta de que él viene únicamente para verte?», susurró con una sonrisa cómplice. «Ese». Sofía la miró con calma. «No digas esas cosas, Isa. No es así». «Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cada vez que pasa cerca de ti?». Sofía bajó la mirada. No quería admitir que, en el fondo, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. No se trataba de atracción, o al menos no todavía. Era algo mucho más complejo de explicar, la sensación de que, por primera vez en su vida, alguien la miraba sin subestimarla. Esa tarde, el restaurante recibió una visita completamente inesperada. Laura Treviño, la dueña del local. Era una mujer elegante, de voz firme, una persona acostumbrada a mantener siempre el control. Su sola presencia fue suficiente para que todos los empleados enderezaran la espalda. «Isabel», dijo en un tono bajo pero autoritario, «necesito hablar contigo en privado». Minutos después, en la oficina del fondo, la conversación fue visiblemente tensa. «Me han llegado ciertos comentarios sobre un incidente con el señor von Hess», comenzó Laura, «y ahora me informan que viene todos los días a verla a ella». Isabel tragó saliva. «No ha ocurrido nada inapropiado, señora. Solo fue una situación malinterpretada que ya ha sido resuelta». «Espero que así sea», respondió la dueña. «No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la imagen del restaurante se vea comprometida». Esa misma noche, Sofía fue llamada a la oficina. Laura la recibió con una sonrisa cortés pero distante. «Señorita Navarro, usted es una empleada excelente, pero necesito recordarle algo. Aquí, nosotros servimos. No establecemos relaciones personales con los clientes».
Sofía se mantuvo erguida, sin flaquear. No existe ninguna relación, señora, solo educación. Eso espero, contestó Laura, aunque la educación, a veces, también puede confundirse con interés. Cuando Sofía salió de la oficina, sentía el corazón oprimido. Isabel la esperaba afuera. ¿Te ha hablado mal?, preguntó con preocupación. No, peor. Me ha hablado con amabilidad. Esa noche, mientras guardaba sus cosas para marcharse, sintió que alguien se acercaba. Era Adrián, de pie junto a la puerta de servicio. Escuché que te llamaron a la oficina, dijo con una voz seria. Tuviste problemas por mi culpa. Nada que no pueda soportar, respondió ella sin mirarlo. Estoy acostumbrada a que me juzguen por lo que otros piensan. Adrián respiró hondo. No quiero ser otro de esos otros. Entonces, no lo sea, pero tampoco intente salvarme. No necesito salvadores, señor Von Hess. Su tono no fue hostil, simplemente honesto. Adrián asintió, aceptando el límite que ella le había marcado. Entiendo, pero aún así, si algún día decides contarme tu historia, te prometo que la escucharé completa, sin interrumpir. Sofía lo miró por un instante, y algo en su expresión cambió. Ya no era desconfianza. Era esa mezcla de sorpresa y una extraña ternura que aflora cuando alguien comienza a derribar sus propias defensas. La lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles y los reflejos de las luces de la ciudad. Y entre el sonido del agua y los silencios compartidos, ambos sintieron algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Sofía cerraba el restaurante, pensó en su madre, en Leo, en todo lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Lo que ella no sabía era que al día siguiente, alguien más irrumpiría en su rutina y pondría a prueba todo lo que apenas comenzaba a sanar.